Bueno, pues antes de comenzar, nada más recordar unas cosas. Primero es que mantengan su micrófono y su cámara cerrados, los mantengan apagados para no interrumpir al ponente. También que pueden estar poniendo sus dudas en el chat durante la plática, pero dirigidas al profesor Loyola, a Abigail o a mí, por favor, para poderlas pasar. Y tercero, que recuerden que es muy importante su asistencia porque con esto se les va a dar su constancia. Entonces, al final, cuando se les indique, ponen en el chat su nombre. Recuerden cuando se les indique. Y esto, como les digo, es importante para el tema de la ponencia. Ahora sí, presento al ponente. Es Carlos Aldair Juárez Pinal y va a estar exponiendo el tema, matemáticas, un área de conocimientos interdisciplinaria. Él es estudiante de quinto semestre de MAC y sus intereses son el álgebra, la estadística y la aplicación de las matemáticas a diversas áreas como la economía. Ok, entonces, bueno, pues eso es todo y puedes comenzar, Carlos. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos. Como ya lo adelantaron, soy estudiante de quinto semestre de MAC y yo les vengo a exponer sobre cómo las matemáticas desempeñan un papel importantísimo, no solamente en la parte abstracta, sino que también en la sociedad. Y posteriormente podríamos hacer un análisis a los recursos naturales, pero en especial, ahorita yo me voy a enfocar en lo que es la economía. Bueno, la estructura de la exposición va a ser primero que vamos a ver un breve contexto de la situación que voy a abordar, su problemática, los conceptos preliminares, lo que es la ley de oferta y demanda, las variaciones de la demanda de un bien, la ecuación de Slotsky, la elasticidad económica, la aplicación, que sería la obtención de un punto de equilibrio, que más adelante vamos a revisar lo que es, y sus conclusiones. Bueno, el contexto es que a principios del 2020 fuimos testigos de un hecho sin precedentes para nuestra generación. El mundo se puso a prueba al enfrentar la aparición de la pandemia de coronavirus, también conocido como SARS-CoV-2, y entre las incertidumbres que se generaron sobresalen los aspectos políticos, sanitarios, estratégicos, deportivos y económicos. Como ya mencioné anteriormente, va a ser justamente el aspecto económico donde me voy a centrar en este momento. Entre los aspectos económicos que se presentaron con mayor inestabilidad fue el factor crudo, que como sabemos, México es un importante país en la industria petrolera y que a raíz de esta situación del coronavirus, todos nos fuimos a un confinamiento. Esto se tradujo en que la industria petrolera no previó esta situación, obviamente como todos nosotros. Ellos ya tenían una producción ya establecida, entonces al momento en que nosotros nos vamos a un confinamiento, obviamente cierran fábricas, todos los trabajadores pues se van al confinamiento y todos los centros comerciales y cosas de diversión igual van al cierre. Hay que hacer especial hincapié en que el factor crudo y todos sus derivados, como es el petróleo, la gasolina, etcétera, no solamente son exclusivos de la gente que tiene auto. Nosotros también como población diariamente consumimos cierta cantidad de combustible. Entonces, dada la medida de control sanitario hacia la sociedad para permanecer en un confinamiento, se produjo un repentino estancamiento en la demanda de combustible, desencadenando una serie de impactos abruptos, entre los que destacan la producción de crudo se detuvo de manera abrupta, generando incertidumbre para los negociadores sobre la reanudación de operaciones. El petróleo es un aspecto económico súper importante porque todo el mundo necesita petróleo. Ya sabemos que pues ciertas guerras en el Medio Oriente o puede ser que también el mismo problema social que se vive en Venezuela es a raíz justamente del petróleo. Entonces, el hecho de que una industria tan importante como la del petróleo generara tanta incertidumbre generó una inestabilidad económica global. El segundo punto es que el almacenamiento de los barriles de crudo llegó a su máximo. Como ya lo mencioné anteriormente, nadie podía salir.
no había movilidad casi. Entonces, los almacenes de petróleo se fueron llenando y llenando y llenando, porque no es algo tan fácil, el proceso de obtener petróleo no es tan fácil como que para que tú dijeras, ay, pues lo detengo y ya nos vamos, cerramos las puertas, porque implica mucha maquinaria y obviamente mucho presupuesto. El punto 3 es que el crudo que ya había sido comprado y se encontraba en tránsito no encontró destino de almacenamiento. Los oferentes de barriles de crudo, mismos que ya habían pactado la compra de este commodity, por medios contractuales de futuros, no encontraron otra solución más que pagar por deshacerse de los barriles. En la industria petrolera, los contratos no se hacen como llegar y decir, te voy a comprar tantos barriles de petróleo, sino que ahí se hacen unos contratos a futuro. Llegan los inversionistas o los que necesitan el petróleo y les dicen, yo quiero cierta cantidad de barriles, pero los que se dedican a extraer el petróleo tienen cierto periodo de tiempo para entregar esa cantidad de barriles. Entonces, como hubo un desplazamiento en todos estos contratos, porque ya no se podía usar el petróleo, se empezaron a almacenar y almacenar y almacenar. Ok, entonces para los conceptos preliminares, vamos a ver qué es la ley de oferta y demanda y por qué es importante en este aspecto. La primera ley de oferta-demanda dice que a mayor precio, menor será la demanda y viceversa. Aquí ya empieza lo que es un poquito más interesante porque esta ley de oferta y demanda es bastante intuitiva. Nosotros como consumidores, cuando vamos a la tienda o a obtener cualquier bien, nos fijamos siempre en el precio. Si este va a la alza, psicológicamente pensamos más en qué tan sensata es la compra. Bueno, naturalmente pensaríamos más en qué tan sensata es la compra. Pero posteriormente vamos a ver que este principio tiene una razón de ser y una fuerte cantidad de matemáticas ahí metida. La segunda ley nos dice que a mayor precio, mayor oferta y viceversa. Esto podemos aterrizarlo o hacer la analogía diciendo que cuando los productores, se supone que tienen que vender de tal manera que maximicen sus ganancias. ¿Esto qué quiere decir? Si yo soy un productor, soy a final de cuentas un intermediario hacia el consumidor, porque mi producto va a pasar todavía por tiendas, por otra clase de procesos, si mi producto forma parte de otro producto. Entonces, yo me tengo que esperar a que el precio suba para yo poder ofertar todos mis productos. Porque si yo oferto mis productos a un menor precio, esto implica que mi margen de ganancia y por tanto de utilidad va a ser mucho menor y eso se traduce en menor ganancia, lo cual pues supongo que a nadie le gustaría. La tercera ley, que es como la unión de las dos anteriores, me dice que a igual oferta y demanda se obtiene un punto de equilibrio. Obviamente nosotros, salvo que alguien tenga un negocio, la mayoría de nosotros somos consumidores de cierta cantidad de bienes. Entonces, de nuestro lado, nosotros siempre esperamos que el producto tenga un menor precio para nosotros adquirirlo. Pero la contraparte, que es la de los productores, como ya lo mencioné, siempre esperan a que el precio sea mayor para poder venderlo y así maximizar su utilidad. Como no es sorpresa, en la economía las relaciones son como siempre se busca bueno, naturalmente siempre se buscaría que el beneficio sea tanto para el productor como para el consumidor. Entonces aquí justamente el estudio importante es a qué precio la cantidad de demanda es óptima para ambos, tanto para productores como para consumidores. Pero ¿de dónde surge la ley de oferta y demanda? Los modelos más sencillos son los modelos lineales, pero como ya hemos visto a lo largo de nuestros cursos, las matemáticas no solamente se quedan en la linealidad,
nos podemos extender a diversas dimensiones. Y eso implicaría aquí en la ley de oferta y demanda mayor cantidad de variables. En especial aquí me voy a enfocar en el caso lineal, que es el más sencillo, porque pues si le metiéramos más dimensiones, obviamente implica un estudio más profundo. Entonces tenemos que la función de demanda cumple las siguientes características. Q representa el número de demanda. Entonces va a estar compuesto por un precio 1 y un precio 2 que están aquí representados por P sub 1 y P sub 2 y por el presupuesto del consumidor que estaría representado por una R. Entonces, aquí nosotros podemos hacer pues un pequeño análisis sobre que si yo estructuro mi ecuación de función de demanda de acuerdo a un precio dado o una diferencia de precios, como ya tenemos el conocimiento de funciones, directamente me va a dar cuánta cantidad yo necesito vender, porque posteriormente vamos a entrar en problemas de maximización. Obviamente, en la práctica no van a llegar y nos van a decir, pues toma, esta es la función de demanda y pues trabaja con ella. En la práctica, generalmente lo que nos dan son los datos, las tablas de datos. Pues sabes que en tal periodo de tiempo, esto varió el precio y también en estas cantidades estaba variando la demanda. Nosotros, como alternativa, podríamos hacer, de acuerdo a la tabla de datos, podríamos establecer un pequeño análisis numérico y con métodos numéricos justamente podríamos aproximar un polinomio por algún método como spline cúbico o mínimos cuadrados, tal que aproxime a nuestra dispersión de datos. Pero esto no siempre es factible, claramente, porque implica errores de redondeo. Y pues obviamente tenemos encima de que cuando nos dan los datos crudos, se podría decir, también podrían haber errores a la hora de tomarlos. Para tener bien claro qué es cómo varía los efectos de la demanda, estos obedecen a otros dos principios. Nos vamos a ir de una manera recursiva. Voy a ir de lo más grande a lo más pequeño y al final vamos a retomarlo. Para los cambios en la cantidad de demanda tenemos lo que es el efecto renta y el efecto sustitución. Okay, entonces, aquí vamos a ocupar algo que se llama descomposición de Higgs, que después desemboca en la ecuación de Slutsky, que ya mencioné anteriormente. Y aquí, como podrán ver en la primera gráfica, tenemos una recta que nos representa una restricción presupuestaria y una curva que se le llama curva de indiferencia o preferencia. ¿Qué nos representan estas curvas? La curva en color azul nos representa qué tanto nosotros queremos comprar como consumidores de un bien X sub 1 o un bien X sub 2, sujeto a una restricción presupuestaria, que sería, análogamente, sería como qué tanto nosotros queremos gastar. Como vamos a la tienda y dices, ay, pues traigo 15 pesos, mi restricción presupuestaria es 15 pesos, y entonces nuestra curva azul representaría lo que nosotros compramos con esos 15 pesos, porque nosotros no podemos rebasar ese presupuesto, claramente. Entonces, ¿qué sucede cuando el precio baja? Si el precio baja, tenemos en la gráfica de abajo tenemos la recta con mayor extensión en el eje X sub 1 y otra nueva curva de indiferencia o preferencia. ¿Esto por qué es? Porque nosotros maximizamos nuestra utilidad, o sea, le sacamos el mayor provecho a nuestros 15 pesos de la tienda en el punto A, que es cuando nuestra restricción presupuestaria es tangente a nuestra curva de indiferencia. Cuando nosotros tenemos o extendemos mayormente nuestra restricción presupuestaria, podemos acceder a una cantidad de bienes mucho mejor. Esto va estrechamente ligado ya con el efecto renta y el efecto sustitución. ¿Por qué?
porque las variaciones en la cantidad de demanda van a estar en función de estos dos, pero la suma del efecto renta y el efecto sustitución nos va a dar lo que es el efecto total, que está representado como la distancia horizontal entre nuestro punto A y nuestro punto B, que sería la diferencia o el beneficio que nosotros obtenemos al restablecer nuestra restricción presupuestaria de manera que nos beneficie, porque también claramente está el caso en el que nuestra restricción presupuestaria tiende a bajar. Entonces, por lo tanto, nosotros tendemos a comprar menos. Ok, aquí tenemos que, lo que ya dije, que las variaciones en la cantidad de demanda vienen dados por el efecto total. Y el efecto total, a su vez, está descompuesto en el efecto renta, perdón, y el efecto sustitución. Pero en palabras más amigables, ¿qué nos quiere decir el efecto renta? El efecto renta nos dice que si el precio sube, nosotros tenemos una tendencia más psicológica a sentirnos como que más pobres, y si el precio baja, nos sentimos más ricos, entre comillas. En otras palabras, podríamos decir que el efecto renta nos describe el poder adquisitivo que tenemos. Ahora que está de moda, no sé, lo del iPhone 12, nosotros pues tendríamos una restricción presupuestaria de X cantidad de pesos. Pero entonces no es secreto que cuando sale una nueva generación de celulares o una nueva versión de lo que sea, las versiones anteriores siempre bajan. El precio siempre, siempre, siempre baja. Entonces no sé si han escuchado que siempre dicen, pues me voy a esperar a que salga la siguiente versión para comprar el iPhone 11, ¿no? Porque como ya la gente o los consumidores se van por lo más nuevo, a la empresa o a los consumidores que tienen la versión anterior del celular, ya no les conviene mantenerse en ese precio porque ya no mucha gente lo va a comprar. Es decir, nuestro bien que tenemos se deprecia. Entonces ahí entraría el efecto renta, que es como nada más una percepción psicológica para que nosotros pudiésemos sentirnos en un estándar como que más alto respecto a antes de que saliera la versión del celular. El efecto sustitución nos dice que si el precio sube, bueno, el precio de un bien sube, el consumidor lo reemplaza. Otro tema de moda para aterrizar este concepto es que, no sé, por ejemplo, al inicio de la pandemia, lo que eran los productos como el cloro, el alcohol, los cubrebocas, el mismísimo Lysol y cosas de ese estilo para limpieza y sanitización, tendieron a subir. Entonces, nosotros inicialmente como consumidores, no sé, antes de la pandemia, ¿cuánto costaba un cubrebocas? Supongamos que costaba, no sé, 2 pesos, ¿no? El cubrebocas sencillo. Entonces, una vez que inició la pandemia, la demanda de los cubrebocas y de todos esos productos de limpieza subieron exponencialmente. Entonces, ahora es que la canasta de limpieza, que está compuesta por el cloro, el Lysol, las toallitas con alcohol, el gel antibacterial y así, tuvo una alza extrema en sus precios. Entonces ya no todos los consumidores tenían acceso a eso, pero ahorita vamos a ver que como en el contexto ya lo mencioné, esta situación es sin precedentes porque hasta va en contra de los principios económicos que mencioné anteriormente. Y vamos a ver también, bueno, voy a mencionar un principio que es el principio de Giffen, que de alguna manera contradice a la ley de oferta-demanda. Entonces, para nosotros entender bien qué es el efecto total, una vez que ya pusimos en palabras más simples qué es el efecto sustitución y el efecto renta, vamos a introducir un nuevo contexto que es la demanda hicksiana. La demanda hicksiana son las variaciones en la cantidad de demanda de un bien cuando varía el precio del mismo, ajustándose el ingreso o renta nominal.
Lo que es la demanda hicksiana es un concepto abstracto, porque en la práctica no se utiliza como tal. La demanda hicksiana lo que nos dice es que, dado nuestro aumento en nuestra restricción presupuestaria o nuestra disminución, según sea el caso, nosotros vamos a tomar una proporción de esa restricción presupuestaria que está representado con la recta en verde más alejado. Vamos a tomar una proporción que sería nuestra recta en color rojo, de tal manera que ahora vamos a mover nuestro punto tangencial en nuestra primer curva de indiferencia, que sería U sub A. ¿Esto para qué? Para no movernos del bien que estamos adquiriendo. Porque si nosotros recordamos lo del efecto sustitución, aquí si se fijan, del punto A al punto C hay una diferencia claramente. Quiere decir que como el precio de A se disparó, los consumidores tienden a bajar su cantidad de consumo o bien cambian el producto que ya establecieron. Entonces, en vez de irse a comprar A, se van a ir a comprar C. Lo mismo para el efecto renta. Como nuestra restricción presupuestaria aumentó, nos vamos a ir a otra, por decirlo así, otra liga de productos que sean asequibles a nuestra misma restricción presupuestaria, pero que a su vez sean mucho mejor que los que ya teníamos en nuestra primer curva de preferencia. Entonces, la demanda hicksiana tiene como expresión matemática con los parámetros P, que sería el precio, y un vector de U, que serían las utilidades. Entonces, la demanda hicksiana lo que nos dice o a lo que nos ayuda es a minimizar el gasto. Y lo vemos aquí, porque la demanda hicksiana nos representa el efecto sustitución. Aquí nosotros ya de A a C hemos minimizado el gasto. Y en cuestión de la demanda marshalliana, que nos va a describir lo que pasa en el efecto renta, nos relaciona los precios y cantidades demandadas de un bien ante variaciones de los precios relativos y el ingreso real del individuo. Esto nos quiere decir que claramente como nosotros queremos maximizar siempre cómo vamos a gastar nuestro dinero. Entonces, la demanda marshalliana lo que nos va a ayudar a cimentar, por decirlo de alguna manera, es cómo vamos a gastar nuestro dinero de tal manera que esté bien invertido. Ok, ahora la ecuación de Slutsky. Los cambios en la demanda como consecuencia de cambios en el precio dados por el efecto renta y el efecto sustitución. Ahora, ¿qué pasa con las relaciones de las demandas? Ya vimos que el efecto renta y el efecto sustitución forman parte del efecto total y como tal tienen que estar estrechamente relacionadas. Ya lo vimos de forma más simple en las gráficas, pero ahora lo vamos a cimentar con un ejemplo matemático más que nada. Ok, ahora, si tienen dudas o algo así, no importa, me las mandan y pues si quieren se las respondo conforme lo vaya siguiendo. Vamos a suponer que tenemos dos bienes, X sub 1 y X sub 2. Le podemos poner el nombre que ustedes quieran, tales que maximicen la utilidad, es decir, el presupuesto que yo tengo. Entonces, nosotros tenemos que la función de utilidad podemos meter los parámetros X sub 1 y X sub 2 representados por el asterisco, que es como la solución óptima para que nosotros podamos invertir el dinero. Entonces, si nosotros metemos estos productos de óptimos, nosotros obtendremos una utilidad máxima. Entonces, recordamos la forma de la demanda hicksiana y de la demanda marshalliana. Es importante que para que nosotros podamos desarrollar la ecuación de Slutsky tengamos bien claro qué es esta identidad que aparece hasta abajo. Porque finalmente nosotros vamos a llegar a que la ecuación de Slutsky nos representa cómo cambia
la demanda marshalliana y la demanda hicksiana, para que así la suma de ellas sea el efecto total que tiene la demanda a un cierto precio P sub 0 y P sub 1, por decir algo. Entonces, esta última igualdad que tenemos aquí es más de microeconomía más avanzada, entonces van a tener que creerme un poco que es cierta. Ahorita igual vamos a hacer un pequeño ejemplo para que vean que sí funciona. Pero entonces nosotros tenemos que la demanda hicksiana con los parámetros P y U, que U nos representa la utilidad máxima y P nos representa un vector de precios, la podemos evaluar con la utilidad máxima y queda que H sub 1 evaluada en el vector de precios y a la utilidad máxima la podemos reescribir como la demanda marshalliana, igual con parámetros con el vector de precios y un presupuesto. Ahora, vamos a considerar una llamada función Cobb-Douglas. La función Cobb-Douglas no es más que una función de demanda, pero especial, porque también en microeconomía más avanzada vemos que la función Cobb-Douglas nos sirve para hacer diversos cálculos y aparte cumple una propiedad pues un poquito en particular que dadas nuestras variables de interés o nuestros bienes, los que estamos estudiando, van a estar elevados a cierto exponente, alfa o beta, de tal manera que alfa más beta es igual a 1. En este caso, la función que yo utilicé es x sub 1 a la 1 tercio por x sub 2 a la 2 tercios. Esto, pues, por leyes de los exponentes me va a dar 1 y por lo tanto, pues, es una función Cobb-Douglas. Esto nos va a ayudar también a que simplifiquemos más los cálculos y entonces vamos a recordar cómo es la forma de la demanda hicksiana. Nos dice que la demanda hicksiana con parámetros P y U va a ser igual a la utilidad multiplicada por la proporción del precio 2 entre dos veces respecto al 2 veces el precio 1. Entonces, para la demanda marshalliana, la podemos escribir de esta manera, como M sub 1, que sería M entre P1 multiplicado por 1 tercio. Y vamos a introducir una segunda función de demanda marshalliana que nos va a ayudar a simplificar todavía más los cálculos y a llegar a la igualdad que buscamos. Va a ser exactamente la misma, solamente que va a estar multiplicado por 2 tercios. Y entonces nosotros vamos a buscar maximizar la utilidad. Aquí va a estar más sencillo, pero quiero hacer un pequeño paréntesis para mencionar que cuando nosotros hacemos un estudio económico en varias variables, nosotros podemos extenderlo ya. Aquí están, aunque no se vea tan claramente, pero estarían metidos los multiplicadores de Lagrange y también podríamos hacerlo con un problema de optimización de valores a la frontera. También están metidos las matrices hessianas y demás cosas que hemos visto en los cursos de cálculo 3 o cálculo en varias variables. Entonces, aquí, como dije, nada más vamos a considerar el caso lineal, que aparte en el ejemplo que nosotros tenemos para lo del crudo, basta, porque estamos considerando que en el aspecto económico usual, nosotros no hacemos un análisis más allá que el numérico, porque en el aspecto económico no solamente están metidos los números, las utilidades, y ni mucho menos las maximizaciones. En el aspecto económico también juegan un papel muy importante los aspectos psicológicos y los aspectos hasta económicos, políticos y hasta deportivos. Entonces, no sé si han visto que igual, no sé, en las apuestas de Real Madrid, Barcelona y esos partidos importantes, entra una fuerte cantidad de dinero. Entonces, hay un importante movimiento económico. En lo que respecta a la política,
está el tema igual de moda, que son las elecciones de Estados Unidos, y ya vemos un anticipo del comportamiento que van a tomar las bolsas de valores y los diferentes precios del dólar, ya ven que siempre se desestabiliza. Entonces, aquí lo que nosotros buscamos es cómo de alguna manera que para un producto del lado de los productores o para nosotros del lado de los consumidores no nos afecte tanto. Y si nos afecta, porque a veces es inevitable, tratar de buscar ese punto de equilibrio nuevamente. Es, es importante que tengamos esto en mente porque va a ser como el parteaguas para después que entendamos bien un concepto que es la elasticidad y el ejemplo. Entonces vamos a retomar lo de la igualdad, que nos dice que para que nosotros tengamos la utilidad, dada una demanda marshalliana 1 y dada nuestra demanda marshalliana 2, que son las dos ecuaciones que ya tenemos aquí arribita, nosotros vamos a sustituirlo o vamos a evaluarlo en nuestra función Cobb-Douglas. Entonces tenemos que m entre 3 veces p sub 1 a la 1/3 por 2 veces m entre 3 veces p sub 2 a la 2/3. Vamos a hacer pues el álgebra usual de siempre y pues vamos a ir separando términos para ir acomodando las cosas. Vamos a ir separando las constantes. Aquí tenemos 1/3 a la 1/3 y hasta el otro extremo tenemos 1/3 a la 2/3 multiplicado por 2 a la 2/3. Y vamos a dejar en el centro nuestras variables de interés. Vamos a sustituir después en la demanda hicksiana, que es la primera función la primera ecuación que tenemos hasta arriba del lado izquierdo, con los parámetros P, que sigue siendo nuestro mismo vector de precios, que en este caso nuestro vector de precios nada más está constituido por P sub 1 y P sub 2 porque es el caso lineal. Y además de eso, nuestra utilidad. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Como nosotros ya sabemos que la utilidad es igual a toda la expresión de 1/3 a la 1/3 multiplicado por m entre p sub 1 a la 1/3 por p sub 2 a la 2/3 por 1/3 a la 2/3 por 2 a la 2/3. Eso lo vamos a tomar como u y vamos a dejar fijo lo que ya teníamos hasta arriba en nuestra demanda hicksiana, que es p sub 2 partido por 2 veces p sub 1 a la 2/3. Si nos damos cuenta, aquí tenemos en el numerador 2 a la 2/3 y 2 si distribuimos este exponente que está hasta la derecha de la demanda hicksiana, vamos a tener también p sub 2 a la 2/3 entre 2 a la 2/3 por p sub 1 a la 2/3. Y esto se va a hacer una canceladera de cosas. Entonces, a final de cuentas, lo único que nos va a sobrevivir, como nada más tenemos p sub 2 a la 2/3 en el numerador y tenemos el mismo término, pero en el denominador, y de igual forma con el 2, nada más nos vamos a tener que toda la expresión de la demanda hicksiana que tenemos hasta el último, nos va a quedar como m entre 3 veces p sub 1. Pero si recordamos nuevamente, m entre 3 veces p sub 1 justamente es nuestra demanda marshalliana usual que ya habíamos tenido en claro desde el inicio. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la demanda hicksiana con sus respectivos parámetros es igual a la demanda marshalliana. Y esto nos va a servir para desarrollar lo siguiente. Ahora vamos a considerar nuevamente una demanda hicksiana con la solución óptima representada por x sub 1 asterisco y x sub 2 asterisco, que va a ser igual a la demanda marshalliana con el vector de precios que ya teníamos, y la m, que la m va a ser nuestros distintos precios que vamos a tener o nuestras distintas demandas que vamos a tener para cierto precio. Entonces aquí va a entrar ya un poquito más lo de pues cálculo usual, que sería regla de la cadena, porque vamos a tener que derivar.
Y vamos a tener que, para la demanda marshalliana, nosotros sabemos que está compuesto por el vector de precios. El vector de precios lo podemos tomar como pues un vector normal compuesto por puros escalares, pero aquí el punto es que M va a estar compuesto por una función en términos de X. O sea, vamos a tener una función vectorial que está compuesta de más vectores. Entonces, como es lineal, vamos a tener que M va a ser igual a P sub 1 por X sub 1 más P sub 2 por X sub 2. Ahora vamos a reescribir lo que es la demanda marshalliana en términos del vector de precios y de nuestras X, que fue lo que ya hicimos arriba. Entonces, tenemos que en la igualdad de arriba, si derivamos a ambos lados, vamos a tener que la derivada parcial de la demanda hicksiana respecto al precio 1 va a ser igual a la demanda marshalliana respecto al precio 1 más la derivada parcial de la demanda hicksiana, que es lo que tenemos en nuestro término de la derecha. Pero como ya dijimos que la demanda marshalliana está compuesta por otra función que la llamamos M, además de derivarlo la demanda marshalliana respecto a M, tenemos que derivar la misma función M respecto a P1. Como M es lineal por ser una restricción presupuestaria, que es lo que ya vimos en las diapositivas anteriores, nosotros podemos decir que si derivamos respecto a P1, M, pues obviamente derivada de P sub 1 por X sub 1 respecto a P1, nos va a quedar como X sub 1, que sería la constante entre sí. Pero como P sub 2 y X sub 2 no figuran como ahorita nuestras variables por las cuales estamos derivando, pues ese término, entre comillas, va a desaparecer porque la deriva de cero. Entonces llegamos a que la derivada parcial de la demanda hicksiana respecto a un precio dado va a ser igual a la derivada parcial de la demanda marshalliana respecto a un precio 1 más la demanda marshalliana, la derivada parcial de la demanda marshalliana respecto a M multiplicado por X1. Esto como tal no es la ecuación de Slotsky. Esta es la primer forma de la ecuación de Slotsky. Para nosotros tener la ecuación de Slotsky formal, o más bien la más conocida, nosotros pues vamos a despejar la demanda marshalliana. La derivada parcial de la demanda marshalliana respecto a P sub 1. Entonces, pues aquí lo único que tenemos que hacer es pasar la demanda marshalliana respecto a M de X sub 1 del otro lado de la igualdad. Y esto como tal, la penúltima ecuación que tenemos aquí, ya figura como la ecuación de Slotsky. Esto es más en términos rebuscados y más formales de cómo se comporta la cantidad del precio, que sería esta parte que está aquí. Podríamos decir que estas dos son equivalentes. Asimismo, la derivada parcial o el cambio que sufre la demanda hicksiana respecto a un precio dado 1 va a ser el efecto renta o la variación en el efecto, perdón, en el efecto sustitución. Y lo que es la demanda marshalliana va a ser los cambios en la demanda marshalliana nos van a representar el efecto renta. Me regreso a la diapositiva. Aquí no sé si ya se vea más claro que este espacio que tengo aquí me va a representar el cambio o qué tanto varía el efecto renta. Y esta distancia horizontal de A a C me va a decir qué tanto varía el efecto sustitución, que es justamente lo que tenemos aquí en estas ecuaciones. Es importante saber cómo va a variar la cantidad demandada respecto a un precio dado, porque así nosotros vamos a saber cuánto comprar, cómo comprarlo, básicamente, y en qué tiempo específicamente. Y si no es así, cómo
podríamos nosotros, en el caso de que tuviéramos una empresa, cómo podríamos nosotros minimizar el impacto económico para que nuestras ganancias sean mínimas. Es lo que les comentaba en las gráficas de acá. No siempre va a ser una maximización. En este caso, si se fijan, nuestra restricción presupuestaria aumentó, pero también puede ser que disminuya. Entonces, aquí lo que nos ayuda la ecuación de Slotsky es, de alguna manera, podríamos anticiparnos a cuánto va a cambiar para que nosotros ajustemos nuestra restricción presupuestaria y el golpe no sea tan duro. Aquí también entra o está estrechamente relacionado el concepto de elasticidad. Aquí me gustaría que seamos flexibles y pensemos la elasticidad como un sinónimo de sensibilidad. La elasticidad lo que nos va a decir, de acuerdo a su expresión matemática, es que hay una razón entre el cambio porcentual. Es importante que veamos que es porcentual el cambio en la cantidad demandada respecto al cambio igual porcentual del precio. ¿Esto qué quiere decir? Aquí en el esquema de aquí abajo nos dice que nosotros tenemos un precio inicial P sub 0. Si nuestro precio asterisco que tenemos aquí abajo es menor que P sub 0, naturalmente nosotros como consumidores, y como ya se vio anteriormente, nuestra demanda va a subir. Entonces, lo que nos dice la elasticidad es qué tan sensible es la cantidad que vamos a demandar nosotros como consumidores respecto a otros factores. Aquí es importante también que tengamos en cuenta que entra un término económico que es ceteris paribus, que es una locución latina que quiere decir que nada más nos interesa a nosotros el precio, porque en sí nuestra variable de interés sería la demanda. Lo que a todos les interesa es la demanda. Oye, ¿cuánto voy a vender a tal precio? Entonces, lo que nos dice el principio de ceteris paribus es que nosotros no vamos a tomar en cuenta factores como lo político y lo deportivo, por decir algo. También aquí, pues, es un poquito arriesgado porque, como ya lo mencioné anteriormente, para factores, en lo que compete a factores sociales, pues es aún más impredecible, pero para mayor complejidad de estos problemas económicos, justamente los problemas sociales son los que más impactan a la economía, a final de cuentas. A veces no obedecen bien las leyes numéricas. Entonces, la elasticidad, en este caso en específico, va a ser la elasticidad precio de la demanda. ¿Por qué precio de la demanda? Porque nosotros vamos a ver qué tan elástico o qué tan sensible es la cantidad que nos demandan de acuerdo a variaciones en el precio. Esta primera expresión que tengo encerrada, de color negro, no es más que desarrollando, es la diferencia de la cantidad final menos la cantidad inicial entre la cantidad inicial, que es justamente lo que tenemos en nuestra primera gráfica de aquí. Sería la proporción entre la distancia, cuánto es la cantidad que nos separa de la cantidad demandada inicial de la final. Y es exactamente lo mismo para el precio. Aquí lo podemos reescribir como una variación también en la cantidad y en el precio. Esto como que ya va tomando forma o ya parece ser que va por derivadas, igual que la función de Slotsky. Pero hay que tener como un poquito de rigor en que nosotros no podemos aplicar exactamente la derivada
así rápidamente. ¿Por qué? Porque la derivada nos mide cambios, pero en unidades específicas, y lo que nosotros tenemos aquí son cambios porcentuales. Entonces, si nosotros reescribimos la elasticidad precio de la demanda de esta manera, tenemos que el cambio en la demanda partido por la demanda entre el cambio en el precio partido por el precio. Si nosotros pues hacemos esa división de fracciones y separamos los términos, esto sí ya sería la derivada. Aquí se me fue un 0, pero esto en realidad es una Q porque ya sabemos que no podemos dividir entre 0, entonces esto es una Q. Y esto, si nosotros tomamos el límite cuando el incremento se hace más pequeñito, o sea, queremos ver qué pasa, queremos hacer un análisis de qué pasa, apenas nosotros cambiemos tantito los parámetros, ¿qué le va a pasar a la demanda? Entonces esto ya sí sería la derivada parcial de una función demanda respecto al precio, que es lo que teníamos anteriormente, y es la explicación del por qué cuando el precio va a la alza, la cantidad demandada disminuye. Es por el principio del efecto renta y el efecto sustitución que ya vimos anteriormente. De aquí sale que también la ecuación de la demanda responde a ciertos cambios con respecto al precio. Nosotros podemos decir que una demanda es elástica, si recordamos la analogía que les hice al inicio, es elástica o en otras palabras es sensible si pequeñitos cambios en el precio nos van a descontrolar la cantidad demandada. O en la contraparte, una demanda es inelástica o es poco sensible cuando sí importa, pero no tanto cuánto cambiemos nosotros en el precio. Aquí se ve la cantidad en la que nosotros variamos el precio es muy grande y la cantidad que varía la demanda es muy pequeña. Aquí, la demanda normal nos dice que la misma cantidad en la que nosotros variamos el precio es la misma cantidad en la que va a variar la demanda. Hay otro tipo de elasticidades que se conocen como elasticidad perfectamente elástica o perfectamente inelástica. La perfectamente elástica es interesante porque nos dice que no importa si el precio se mantiene constante o cambia. La demanda siempre va a estar en constante cambio. Siempre, siempre, siempre. Aunque nosotros no movamos el precio, siempre va a estar en constante cambio. Y por el contrario, la demanda inelástica, perfectamente inelástica, perdón, nos dice que aunque nosotros variemos en el precio, la cantidad demandada no se va a mover. Este es interesante porque podríamos decir que ahorita una demanda perfectamente inelástica que está súper de moda son justamente los cubrebocas. O sea, no es el que tú tengas el poder adquisitivo de comprar un cubrebocas, no te da como un estatus, pero si mañana los productores de los cubrebocas dicen, ¿sabes qué? Los cubrebocas ya no van a costar, no sé en cuánto andan, como en 30 pesos, ya no van a costar 30, van a costar 100. La gente va a decir, no, pues ni modo, o sea, va a haber ahí un pequeño efecto sustitución, porque la gente va a empezar a buscar otras alternativas, tales como cubrebocas de tela o así, pero para este caso también la materia prima tendería a subir. Entonces, en este caso de la pandemia no importa o estamos muy atados de manos con cuestiones respecto al precio, ya que la demanda de los cubrebocas sería perfectamente inelástica, porque siempre se va a mantener o hasta va a subir la demanda de cubrebocas y no importa cuánto nos suban o nos bajen el precio mientras no termine la pandemia, porque es un bien que es necesario y es un bien que nosotros necesitamos de primera mano. Carlos, disculpa la interrupción. ¿Puedes acelerarlo un poquito? Te quedan 2 minutos para que haya lugar a preguntas. Claro, claro, claro. Por favor. A ver, entonces, para irnos más rápido, aquí tenemos una tabla
que nos describe el precio y la cantidad demandada de gasolina en el primer semestre del año. Vemos un comportamiento medianamente normal en lo que es enero y febrero, pero ya una vez que empezó el confinamiento de marzo a junio, vemos que los precios comenzaron a bajar, al igual que la demanda. Esto es un poquito lo que pasó en la semana que estuvieron en su guerra contra el huachicol, que como ya no había tanta cantidad ofertada, los precios bajaron estrepitosamente. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que buscar o queremos obtener es un punto de equilibrio entre los productores y los demandantes, que somos nosotros. Entonces, vamos a estructurar nuestra función de demanda. Esto es un problema simple de geometría analítica, que es que, dados nuestros datos, vamos a obtener la recta que nos describa la función de demanda. Tenemos, para sacar la pendiente, ocupamos los datos, despejamos, en vez de ocupar y sub 2 y x sub 2, ocupamos q y p como nuestras variables y llegamos a nuestra ecuación de nuestra primera recta, que sería esta. Esta sería nuestra ecuación oferta. Y es el procedimiento exactamente el mismo para nuestra ecuación de demanda, que sería esta que está aquí. Entonces, como nosotros ya conocimos el principio de oferta-demanda, vamos a buscar el punto de equilibrio de tal manera que los ofertantes o los oferentes, también llamados, tengan un beneficio igual o equilibrado respecto a nosotros, que somos los consumidores. Y esto se traduce en un simple problema de sistema de ecuaciones lineales, pero pues como ya lo mencioné, se puede extender a varias variables. Entonces aquí nosotros, para obtener el equilibrio, perdón, vamos a igualar nuestras dos ecuaciones, que serían la ecuación demanda y la ecuación oferta. Y vamos a despejar para obtener a qué precio nosotros como consumidores estamos dispuestos a pagar y a qué precio los oferentes están dispuestos a vender sus productos para que ninguna de las dos partes se queden con las manos vacías, por decirlo así. Entonces aquí ya tenemos la sustitución de los valores y llegamos a que la solución es 59.08. Si nosotros graficamos nuestras ecuaciones de oferta y de demanda, justamente vemos que el punto de equilibrio está en estos valores, 20.55, 51.08. Lo que representa la recta en color verde sería la demanda y lo que representa la recta en color azul sería la oferta. Aquí vamos a mencionar lo que es el comportamiento del bien de Giffen, que es un poquito lo que estamos viviendo. No, si se dan cuenta, esto no obedece por completo a la ley de oferta-demanda. Por el contrario, el comportamiento del bien de Giffen nos dice que a menor precio, menor será la demanda y la oferta será constante. Esto está súper marcado, porque a pesar de que los precios de la gasolina y de los combustibles bajaron, pues nosotros, bueno, en general nadie podía salir, y aunque nosotros quisiéramos ir a llenar el tanque de nuestros autos o algo así, no podíamos ir. O sea, el precio bajaba, pero no nos quedaba de otra más que también bajar la demanda. Entonces, si quieres, podemos ver si hay preguntas, o si no, pues damos las conclusiones. Listo, no, sí hay preguntas. Máximo dos preguntas, Denise, por el tiempo. Ok, entonces te paso la primera pregunta. Dice, ¿qué pasa si utilizas otra función de demanda como la de Leontief para construir la ecuación? ¿Y cómo seleccionas los hiperparámetros de la función Cobb-Douglas? Mira, en lo que respecta a los parámetros de la función Cobb-Douglas, es simplemente un ejemplo. Como ya lo mencioné, para que nosotros demostremos la identidad que tenemos aquí para desarrollar la ecuación de Slotsky, requerimos de una fuerte cantidad de cosas de microeconomía, pero más avanzadas. Entonces, para lo de Cobb-Douglas, nada más fue como de, pues,
lo selecciono y ya. O sea, nada más es, si tú querías, le podrías poner un medio y después 2 medios, ¿no? Algo así. Un medio y un medio, perdón. Entonces no hay mayor problema con eso. ¿Me podrías repetir la primera parte de la pregunta, por favor? Sí, la primera parte dice, ¿qué pasa si utilizas otra función de demanda como la de Leontief para construir la ecuación? Ah, ok. Esa función no la conozco, la verdad, pero si bueno, casi cualquier función puede ser de demanda, ¿no? La cuestión aquí es que te cumpla todo lo que enlisté al inicio. No sé si quede claro. O sea, la función que mencionas tiene que cumplir que tenga ciertos parámetros que son los precios, las utilidades y podría ser la M. ¿Hay otra pregunta? Sí, la siguiente es, para alguien que se interese en estos temas, ¿qué conocimientos previos necesitaría para hacer estos modelos? Pues mira, depende al semestre que vayas, si eres de Mac. En tercer semestre vemos justamente como aproximaciones de este estilo. O sea, esto en sí de economía, tú lo puedes aterrizar como entre comillas un poquito fácil porque la cantidad de abstracción que traes es mayor. Entonces, yo apenas estoy incursionando en esto, no soy un experto, pero tienes que estar bien en cálculo. Si vas ya a partir de tercer semestre, estaría genial, porque tienes que estar fuerte en varias variables, porque como ya mencioné, los métodos lineales sí se ocupan, pero en la práctica y en los ejemplos verdaderamente interesantes, lo que se ocupa son los problemas de varias variables, donde ya se meten, lo que te digo, los multiplicadores de Lagrange y los problemas de optimización con valores a la frontera. Y pues te recomendaría también que tuvieras un poquito de conocimiento acerca de métodos numéricos, porque para plantear los modelos, no sé si te acuerdas que ya lo mencioné, pero tú tienes una tabla de datos y hay un método numérico que es el spline cúbico, que tú, dados esos datos, esos puntos representados en el plano cartesiano, tú puedes aproximar para cada pareja de puntos un polinomio de grado 3. Entonces eso te ayuda bastante. ¿Hay alguna otra pregunta? Pues sería todo por el momento. Ok, muchas gracias Carlos por tu participación y por haberte animado a dar una plática. Sé que vas Sí, sí, sí. comenzando, pero creo que es un muy buen paso para empezar a hacer un poquito de Sí, muchas investigación, gracias por el ¿vale? tiempo. Felicidades, felicidades. Y adelante, Denise. Hay, Bueno, el próximo miércoles vamos a tener como ponente al doctor Miguel Ángel Guadarrama García. El título de su plática es Matemáticas aplicadas a la geometría, las geometrías euclidianas doradas. Y nos va a hablar sobre los números de Fibonacci y Lucas. Nos va a hablar sobre algunas aplicaciones de ellos a distintas áreas de la ciencia, pero en específico nos va a hablar sobre una aplicación a la geometría. Así que pues los esperamos el próximo miércoles. Y no olviden registrar su asistencia. Y ya sería todo de mi parte. muy bien, pues gracias a todos por su asistencia y nos vemos el siguiente miércoles con el doctor Miguel Ángel. Él es profesor aquí de MAC. Así es que para que también nos vayan conociendo a todos. Nos vemos, chicos, que tengan buena tarde.